Álvaro hacía una pregunta muy importante acerca de la mirada ética en este proyecto educativo que nos plantea Fernando. Yo quisiera ahora preguntarte acerca de cómo concibes la inteligencia estética. ¿Por qué? Porque en nuestra tradición occidental, de alguna manera, la estética ha estado en el cuarto de San Alejo. Por ejemplo, veo que existe una gran dicotomía entre el pensar, que es profundamente filosófico, y el sentir, que es profundamente poético. Incluso, pues además de tu trabajo filosófico, últimamente también has estado en el ejercicio de la poética, ¿no? Entonces me gustaría que tú nos comentaras acerca de cómo lograr generar ese diálogo entre la filosofía y la poética, que sí tiene desde luego una tradición occidental. Incluso tu tesis, no recuerdo si fue del pregrado de la maestría sobre Martin Heidegger, ¿no? Budismo en el pregrado. Exactamente, que se acerca a este segundo Martin Heidegger, que le da unas grandes posibilidades a la poética. Entonces, hablando de esta educación integrativa y formación transpersonal, ¿cuál es el valor que tú le reconoces al trabajo de la estética? Bueno, ahí me coges un poquito cortico. Los niveles de evolución de cada una de estas inteligencias han sido investigados por psicólogos evolutivos. Tenemos, por ejemplo, a Kohlberg investigando las etapas del desarrollo moral. Tenemos, por ejemplo, a Piaget estudiando la evolución de los niveles de inteligencia cognitiva. Tenemos, por ejemplo, a Fowler investigando los niveles de evolución de la inteligencia espiritual, cómo nos aproximamos a lo sagrado. La inteligencia estética va paralela a todas esas otras inteligencias en la medida en que más o menos todas ellas recorren un mismo camino, y ese camino va de lo prepersonal a lo personal a lo transpersonal. Ese camino de evolución de las inteligencias también va a través de los niveles del desarrollo de la sociedad. Así que las inteligencias van cambiando conforme pasamos de etapas en las cuales el ser humano tiene un nivel de desarrollo arcaico o mágico o mítico o racional o integral o posintegral. De modo que si quisiéramos hablar de la evolución de la inteligencia estética, tendríamos que ubicarnos en ese espectro de ese eje XY para saber cómo reconstruir la historia del arte y la historia de la poesía a la luz de la evolución de la conciencia humana, porque de lo que estamos hablando es de la evolución de la conciencia humana como un fenómeno que está integrado a la evolución del universo mismo. De alguna manera, esta metateoría lo que dice es: el universo mismo es un programa evolutivo, el universo es un programa de evolución de la conciencia, en el que de algún modo estamos condenados, entre comillas, a evolucionar, tanto hacia niveles de desarrollo más elevados, que es en lo que más ha enfatizado Occidente, como en niveles de conciencia más elevados, que es lo que ha enfatizado Oriente. Si habláramos de educación estética y quisiéramos hacer una historia de la estética y una historia de la poesía y una historia de la relación entre la razón filosófica y la intuición poética, entonces tendríamos que analizar etapa por etapa qué era la poesía en la etapa arcaica, en la etapa mágica, en la etapa mítica, en la etapa racional, en la etapa integral, en la etapa posintegral, y qué es la poesía en los niveles de conciencia, es decir, en los niveles de conciencia habituales y en los niveles de conciencia meditativos, además de los niveles de conciencia superior. La poesía en realidad tiene mucha conexión. La poesía es una ventana de salida de la razón, pero de la razón estricta, de la razón rígida, de la razón argumentativa, de la razón encerrada en el concepto. La poesía a su modo es una forma de razón. Se dice que en la historia de la filosofía se pasó de la etapa mítica a la etapa racional, que esto ocurrió en el siglo V antes de Cristo, y que eso fue lo que lograron los presocráticos, romper con el mito por primera vez para entrar en el mundo del logos, en el mundo de la racionalidad, a partir del cual se desarrolló la filosofía griega. Desde ahí en adelante hemos visto como poca cosa el mito. Desde ahí en adelante hemos visto como poca cosa la poesía. Platón no miró muy bien a los artistas ni a los poetas, casi que los quería
por fuera de la ciudad ideal, pero lo que estamos redescubriendo hoy a la luz de la, por ejemplo, astrosofía arquetipal, a partir de los estudios de Bachelard, a partir de los estudios de Joseph Campbell y a partir de otra gran cantidad de estudiosos, es que hay un contenido transformacional profundo en el mito, en el arte, en la estética, en la poesía y en la imaginación humana, que son los que de alguna manera nos impulsan. El motor impulsor de la evolución de la humanidad tiene mucho que ver con ese órgano al que, entre comillas, hemos llamado el corazón. El corazón es el afecto, ¿no? El corazón es el amor, y el amor es la ética, y el amor es la estética. De alguna manera no podemos hablar ya por separado, desde un punto de vista integrativo, de la estética, de la ética y de la razón. Tenemos que más bien repensar la relación entre ética, estética y racionalidad, para nutrir a la racionalidad de ética y de estética, para nutrir a la estética de racionalidad y de ética. Digamos que en ese sentido todo esto está por hacerse y por implementarse y por convertirse en herramientas educativas específicas de transformación de los espacios educativos tradicionales y de conformación o de creación de espacios reeducativos o transformacionales. Creo que ya es hora de que se empiecen a hacer pruebas piloto, de que se empiece a hacer más educación emocional en los colegios y en las universidades. La reeducación emocional es la clave de la transformación del mundo, y vamos a tener tiempo para hacerlo si queremos sacarle el tiempo, porque las inteligencias artificiales nos van a hacer las cosas que nosotros nos demorábamos mucho tiempo haciendo. Los perfiles profesionales van a entrar en crisis, porque las inteligencias artificiales van a hacer en más tiempo y con mayor eficacia los trabajos de muchos profesionales, y esto le da tiempo a los profesionales para que en el momento en el que se están formando a nivel universitario y a nivel secundario y a nivel primario, los educandos, los potenciables, utilicen esos espacios de encuentro con sus potenciadores, que es como llaman los profesores, para hacer procesos de educación emocional, de reeducación ética y estética. Ahí es donde ahora sí vamos a tener tiempo para dejar a un lado el excesivo énfasis que teníamos en la formación cognitiva, que sigue siendo importantísima. Seguiremos teniendo que entrenar ingenieros, matemáticos, científicos, filósofos, etcétera, pero vamos a tener más espacios, si queremos tenerlos, para nuestra transformación interior. Por fin llegó el momento en el que las tecnologías nos van a liberar de tanto tiempo, espacio y energía que podríamos dedicarnos a nuestro desarrollo interior. Esa es una gran posibilidad, es una gran posibilidad. ¿Vamos a aprovecharla o vamos a convertir la tecnología en una fuente de adicciones, en una nueva fuente de adicciones, de videojuegos y en una nueva, digamos, patología? Hoy en día se habla de la demencia digital, así se le ha dado el nombre, demencia digital. Los chicos hoy en día están adquiriendo unas patologías, incluso neurológicas, que tienen que ver con la demencia digital, porque las tecnologías los están absorbiendo. Ese tiempo que le dedican a los videojuegos y ese tiempo que le dedican a volverse dementes digitales, los espacios educativos deberían utilizarlos para potenciar el desarrollo estético, ético, transformativo y espiritual, para que empezáramos a meditar en colegios y universidades, para que empezáramos a hacer procesos de sanación emocional, lo que se llama cleaning up, y eso que todavía no hemos hablado de las 5 dimensiones del desarrollo en la teoría integrativa, que son todavía más interesantes, que son el cleaning up, el grow up, el show up. Bueno, eso es tema aparte. Este tema es apasionante y hay que leer mucho y estudiarlo mucho, porque cada vez se amplía más. Esta es una metateoría muy abierta, no es una metateoría cerrada, y no es una camisa de fuerza para nada. Lo que hace es incluir y valorar todos los aportes de las ciencias sociales que tenemos hoy en día a la altura de la segunda década del siglo XXI.